Tiene la palabra la diputada Leonela Catalini. Gracias, presidente. Coincido con varias cosas, pero sobre todo con lo que planteaba recién el diputado Martínez, sobre la debilidad o el no aprovechamiento de un consenso que estamos teniendo hoy para tirarnos, pareciera, a lo que la gente nos está reclamando, que es muertos entre la política o reclamos entre la política, algo que no coincido, algo que desde hace mucho tiempo trabajo y trabajamos para salir adelante y para entender que la política de seguridad tiene y es que ser una política de Estado y que para eso tenemos que estar todos a disposición y con la obligación de trabajar en conjunto, pero como integrante del Frente Progresista me veo en la obligación de responder algunas de las cosas que se han dicho en este tiempo porque no solo las considero que son erróneas, sino sobre todo injustas, y porque además me siento muy orgullosa de haber sido parte de un gobierno de gente honesta que llegó en el 2007 a gobernar la provincia con un plan y que se fue en el 2019 de esa provincia dando cuentas de lo que hizo con ese plan. Y lo que dimos cuenta era que ese Frente Progresista gobernó generando el mejor sistema de salud pública de Latinoamérica para una provincia, generando el mejor sistema de educación, transformando integralmente un sistema de justicia que era totalmente viejo, que era injusto y que había sido cuestionado por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, generando obras y transformando también institucionalmente en la provincia. Pero también nos hacemos cargo y lo hacemos autocríticamente de que quizás al progresismo siempre nos costó y le costó en ese momento pensar desde otro lugar la política de seguridad. Y no tengo ningún tapujo en decirlo, porque seguramente al diputado Busato que hizo referencia a la gestión del Frente Progresista le habrá pasado lo mismo. Porque a los que venimos del progresismo nos cuesta pensar la política de seguridad sin pensar una política social activa. Y eso fue seguramente, con aciertos y errores, lo que hicimos en estos 12 años de gobierno. Pero que a algunos diputados también se le olvida decir que en esos 12 años de gobierno gobernó el peronismo en el gobierno nacional. Y los que entendemos que la política de seguridad es una política integral y nos la pasamos en nuestros discursos, 8, porque ahí la veo a la diputada de Ponti y tiene mucha razón, 8 años de esos 12 gobernó el peronismo en el gobierno nacional. Y lo que decía es que los que entendemos que la política de seguridad se construye desde todos y con cada uno de los niveles del Estado, la verdad es que pensar que la seguridad en esos 8 años les correspondía solo al Frente Progresista me parece por lo menos bastante hipócrita. Porque en esos 8 años, no solo el gobierno de la Nación no le dio a Santa Fe la plata que le debía y que el gobernador Wiener valientemente, en conjunto con otros representantes de los arcos políticos, fue a reclamar a la Nación para invertir en mejoras en obra pública para la provincia de Santa Fe, sino que no hizo nada para ver qué pasaba en la hidrovía y para ver qué pasaba en el río Paraná o para ver qué pasaba en los 32 puertos de los cuales tienen jurisdicción y controlar por allí el narcotráfico o lo que se estaba enviando o no a otros puertos de otros países. Tampoco hizo nada para implementar el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe o para aumentar la cantidad de fiscales y jueces que hace 40 o 30 años no se modifican en la provincia de Santa Fe y que el propio presidente Alberto Fernández en el discurso de 2020 anunció que iba a crear más juzgados, incluso en la ciudad de San Lorenzo y que al día de hoy lo estamos esperando. Tampoco hizo nada para ver cómo aumentaban las políticas sociales en la provincia de Santa Fe. Pero lo que sí hizo ese gobierno nacional en esos 8 años fue tener un plan sistemático de creer que cuanto peor le iba a la provincia de Santa Fe y al gobierno de la provincia de Santa Fe iba a ser mejor para el peronismo. Porque lo que sí hizo fue decir e instalar que había narcos en el gobierno cuando no hubo un solo caso demostrado ni un solo funcionario del Frente Progresista preso por corrupción, y sí los hay del peronismo, porque lo que sí hizo era decir que el exgobernador Wiener hacía trata de personas, fogoneado por algunos funcionarios propios del gobierno, y lo que sí hizo es lo que después hizo Omar Perotti, diciéndole y haciendo demagogia con la seguridad que nos iba a garantizar a todos la paz y el orden. Eso fue lo que hizo el gobierno nacional en esos 8 años. Pensar y pedirle que al gobierno de Santa Fe le iba a ir mal,
querer que le vaya mal, asociarlo con el delito y lavarse las manos de todas las otras políticas de seguridad que sí podía hacer el gobierno nacional en ese momento. Entonces, ¿queremos hablar de lo que pasó durante estos 12 años? Por supuesto que queremos hablar. Por supuesto que queremos hablar desde la autocrítica, con lo mejor que tenemos para decir, con lo bueno y con lo malo. Pero acá, que nadie se haga el distraído, porque tenemos todos que hacernos cargo de lo que pasó en los últimos 12 años. Y la verdad es que también, digo, estamos hablando hoy de un proyecto en el que supuestamente todos estábamos de acuerdo. Porque ¿quién no está de acuerdo con que para abordar la política de seguridad hay que tener una mesa todos los días donde las principales responsabilidades políticas se sienten a decir lo que está pasando, a verificar lo que pasó, a controlar las acciones que supuestamente se programaron, a sancionar a las personas que no cumplieron la responsabilidad y a ver qué se hace el otro día? Eso es justamente lo que está planteando ese proyecto y eso es lo que nos vino a plantear el intendente Hapkin en la reunión que tuvimos el martes. Y también me parece un poco raro decir que es una copia de un proyecto del ex ministro Saín. Y lo digo porque, en primer lugar, los que leyeron las 3 leyes que no fueron priorizadas por el gobernador y de las cuales el gobernador desistió y que además ningún diputado pidió preferencia para que esas leyes sean tratadas en el recinto, saben que esas 3 leyes son una copia íntegra de leyes de Chubut y de Chaco, una copia íntegra que el ex ministro Saín copió y que a mí no me parece mal. Pero ahora, claro, nos escandalizamos. Pero también saben que esas leyes estaban, por ejemplo, cuando se habla de la seguridad local, en el convenio que tengo acá y que no pude buscar otros, el 162, que es una resolución del Ministerio Público de la Acusación del año 2017, donde se crea un convenio, se crea un marco regulatorio entre el exgobernador Lifchitz, la intendenta Mónica Fein y el fiscal para crear un dispositivo multiagencial y para crear una mesa de seguridad local en el 2017. Y ahí Saín no estaba. Y Saín lo copió después de eso. Y les quiero decir que también nos hacemos cargo de Saín de haberlo traído a la provincia, pero de lo que no nos hacemos cargo de Saín, y yo lo denuncié penalmente, es de que se quiso chorear la plata con las licitaciones de armas, lo mismo que quiso hacer en la PCA con una empresa israelí, y nosotros lo denunciamos. Y no nos hacemos cargo de eso, y tampoco nos hacemos cargo de que esos funcionarios se quedaron un año en el gobierno avalados por el propio gobernador Perotti. Porque para eso fuimos a denunciarlo a la justicia y cuando hay que decir algo bueno lo decimos, pero también cuando hay que decir algo malo lo decimos. Y por eso acompañamos al intendente Hapkin, porque lo que nos dice el intendente Hapkin es que está solo en la ciudad de Rosario. Y lo que volvemos a escuchar de la ciudad de Rosario, lamentablemente, es lo que conocemos la ciudad de Rosario, es la Torre 11 de Grandoli. La famosa Torre 11 de Grandoli, en el que estuvo instalada un año con el plan Abre Familia, tocándole puerta por puerta a cada uno de los vecinos, donde el ex ministro Puyaro mandó a la policía y los fiscales estaban ahí investigando, donde hicimos obras, donde reparamos y dimos de baja todas las cocheras ilegales y las construcciones ilegales, y después de ahí logramos que durante un año no haya en esa Torre 11, ni en todo Grandoli y Gutiérrez, ni un homicidio ni un herido de arma de fuego. Pero eso desapareció, como desaparecieron tantas otras cosas, porque el intendente nos volvió a hablar de la comisaría 12. Y los que vivimos en Rosario también hablamos todo el tiempo de lo que pasa en la comisaría 12 y de cómo allí los comisarios hacen dinero y usan los autos para hacer algunos delitos y nadie sabe qué pasa con eso. Y también los que conocemos la comisaría 12 y conocemos Ludueña y vimos el escalofriante hecho del otro día y la balacera, vemos cómo el territorio está abandonado por parte del gobierno provincial. Porque alguien de lo que conoce Rosario conoce la orquesta del barrio Ludueña y sabe lo que era esa orquesta para el padre Montaldo. Allí habíamos comenzado una obra para que esos pibes y pibas, porque si hay algo inclusivo en el barrio Ludueña es esa orquesta, tengan un lugar digno donde ensayar, donde tengan los instrumentos, donde puedan ir a practicar algo que la verdad que tiene que ver con la orquesta y que le corresponde seguramente a otras clases, pero lo hacían. Esa obra está totalmente abandonada. Y en esa escuela lo único que van a hacer ahora, en esa escuela donde Claudia y Raúl son los directores y piden hace mucho tiempo por esos niños que viven al lado de la vía, van a hacer un muro. Van a hacer un muro porque en esa escuela hoy los cagan a tiros a los pibes y las pibas. Y porque el Estado provincial se retiró.
Y si hay algo que tenemos que estar de acuerdo y discutir acá entre todos y todas, es ver cómo hacemos para recuperar el territorio. Y eso es lo que nos dijo el intendente Japien el otro día, que está solo y para que las mesas estas se constituyan y que ya existían hace un montón de tiempo, necesita una ley, porque si no, nadie lo convoca a ver cómo van a planificarle el combate contra el delito, cómo van a controlar lo que hace la policía y cómo, sobre todo, va a aportar la información que tiene de todos los días y de cada uno de los barrios, que es de calidad, para ver cómo se mejora el delito. Y por eso es esta ley que lamentablemente veo que algunos critican, pero que después votan y que nos sirve para seguir haciendo caldo de cultivo de algo que entendemos que por lo menos estaba superado. Y a la vez, digo, esta ley llega en el medio de un cambio en el que yo coincido, donde el gobernador una vez más, porque ya lo había intentado hacer en marzo cuando había querido poner al frente del servicio penitenciario a un ex funcionario de la dictadura, ¿se acuerdan? Y después se retrotrajo. En este momento nuevamente el gobernador, dando cuenta de su improvisación constante en lo que es la gestión pública y de su falta de gestión, viene a decirnos que ahora la política de seguridad la tiene que gobernar y tiene que estar a cargo de la policía. Yo no creo que los cambios de funcionarios, de policías, de ministros traigan ningún resultado y que los cambios de figurita traigan resultados. Acá lo que trae resultados es un plan, acá lo que trae resultados es un equipo político, es la voluntad política, pero sobre todo el trabajo cotidiano. Y me resulta raro que el gobernador en el discurso de ayer diga hay que hablar menos, hay que trabajar más, porque la verdad que lo que vemos lamentablemente es la falta de trabajo, porque si no, ¿cómo se explica, digo, que teniendo una emergencia de seguridad vigente, aprobada por esta legislatura, cuando nosotros entramos a la página del gobierno de la provincia, veamos que las gestiones de compra concluidas durante todo el 2022 hayan sido solo dos? Dos gestiones de compra este ministerio y este gobierno pudo concluir con una ley de emergencia. ¿Y saben cuáles son? La adquisición de 700 cargadores de pistola y la adquisición de sierras carniceras y hornos piseros para el servicio penitenciario. Esas solo dos gestiones pudo concluir el Ministerio de Seguridad y el gobierno de Omar Perotti con una ley de emergencia vigente y diciéndonos a todos que hay que trabajar más y hablar menos. Y si no, ¿cómo se explica que de acuerdo a los propios informes del Ministerio de Seguridad nos veamos que a mayo de este año el gobierno de Omar Perotti haya ejecutado el presupuesto de seguridad solamente el 5%? El 5% ejecutó y es lo que gestionó Omar Perotti, su equipo político, el ministro Laña, y no sé por qué, si es por eso o no, no vino a la legislatura para invertir los fondos que tiene, pero para mantenerlos seguramente en plazos fijos como nos tiene acostumbrados, mientras la sociedad santafesina está en crisis. Y la verdad que, pero hay algo que sí me sorprende, porque Matilde recién relataba la visita a la cárcel que tuvimos el otro día, y yo coincido con eso. Ahora hay algo sí que Perotti ejecuta rápidamente, y es la pauta. Porque después de la visita a la cárcel y después de escuchar a Balangione decirnos que en 2 años hubo 66 muertos, de lo que son las condiciones de detención de la que todos vimos todo ese fin de semana una pauta publicitaria de Walter Gálvez haciendo videos en todos los canales, noticias en todos los medios de comunicación diciéndonos a todos y a todas que las cárceles santafesinas son las mejores de la provincia y que el gobierno de Omar Perotti, que no inauguró una sola plaza y en el que todos los que estábamos ahí vimos cómo esas plazas recién estaban empezando porque no tenían ni el movimiento de suelo hecho, va a ser la inversión penitenciaria más grande en los últimos 24 años de la provincia. Entonces, realmente yo creo o que nos están tomando el pelo o que la verdad la gestión no solo no arrancó, sino que no tenían ni siquiera cómo hacer un decreto para aprender o quien los haga. Yo creo que ojalá esto cambie, ojalá digo que al gobernador y a sus nuevas autoridades le vaya bien, pero para eso hay que tener un baño de humildad. Para eso hay que aprender que hay que convocar, hay que aprender que las prioridades no son los plazos fijos. La prioridad es lo que pasa todos los días en la calle, la prioridad es recuperar el territorio y eso debería ser lo que tenemos que preocuparnos todos los días. Ojalá el gobernador se dedique a trabajar más y ojalá eso sea lo que veamos en los resultados en estos días. Muchas gracias.